Hola a todos, en este video trataremos unos conceptos muy importantes dentro de la cultura política. Realizaremos 5 entrevistas para conocer el concepto personal de cada uno de los entrevistados. Empecemos. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jaime Zabaleta. ¿Cuál es su profesión? Comerciante. ¿Cuál es su concepto de cultura? Cultura son costumbres, ideas de un pueblo. Eso es mi concepto. ¿Cuál es tu concepto de política? Política. Yo creo que política es un arte de gobernar. ¿Qué entiendes por cultura política? Cultura política yo creo que son los valores y las ideas del que va a gobernar al respecto con el pueblo. O sea que la cultura y la política van unidas. ¿Cómo crees que se ve reflejada la cultura política en tu entorno? En mi entorno, la cultura política se ve reflejada en tener buenos gobernantes, con buenas ideas, que ayuden al pueblo y que tengan valores, más que todo que tengan valores con la gente del pueblo. ¿Cuál es su nombre? Armando José Mercado, ¿Cuál es su profesión? mecánico industrial. ¿Cuál es su concepto sobre cultura? Pues para mí la cultura es todo aquello que tiene que ver con lo que nos rodea, con nuestros hijos, cultivar, proteger el medio ambiente, ser una persona más educada, expresarle a nuestros hijos todo lo que es sentido de pertenencia, ayudar a que todas aquellas cosas que nosotros vemos ahí tiradas sean más organizadas, prosperar en nuestro ciclo de trabajo y bueno, pues para mí eso es la cultura. ¿Cuál es su concepto de política? Pues mi concepto de la política es que todo político debe ser aquel que ayuda a mejorar en nuestra ciudad, traer mejores proyectos, ayudar el funcionamiento de nuestra ciudad en que los alcantarillados, en que la educación sea mejor. Ese es mi concepto de la política. ¿Qué entiendes por cultura política? Pues la cultura política debe ser todo aquello que tiene que ver con cultivar, más que todo de nuestros hijos, que son los que están creciendo, y generar asimismo más empleos, más funcionamiento en todo lo que tiene que ver a nuestro entorno, que es la política, ¿no? ¿Cómo crees que se ve reflejada la cultura política en tu entorno? Pues aquí en mi entorno la veo un poco decaída, más que todo aquí en nuestra ciudad, porque uno sale y encuentra mucha basura, parques no terminados y sucesivamente así todas esas cosas que nos falta para que sea una cultura política completa. ¿Cuál es tu nombre? Rosa Charis, ¿Cuál es tu profesión? estilista. ¿Cuál es tu concepto de cultura? Es el grupo, ay, Te repito la pregunta. ¿Cuál es tu concepto de cultura? es el grupo, es el grupo de creencias de una sociedad. ¿Cuál es tu concepto de política? Bueno, mi concepto de política es que que son las normas que sigue un político que van a elegir, que su comunidad va a elegir. ¿Qué piensas sobre la cultura política? La cultura política son lo que uno piensa al respecto de un político para elegir bien si es que el político es un buen personaje. ¿Cómo piensas que afecta la cultura política a tu entorno? Afecta de muchas maneras y más que todo en esta ciudad, porque al salir uno de nuestra casa se da cuenta que nosotros no tenemos cultura. Están las calles sucias, las personas tiran mucho sucio en la calle sin tener una cultura ni nada que que nada está bien hecho y que los políticos se roban el dinero. Hay muchos políticos que solamente hacen su propaganda y no dan nada para el pueblo, y nosotros necesitamos mucho que nos ayuden y tener una ciudad limpia. ¿Cómo es tu nombre?
Rosario Zabaleta Bertel, ¿Cuál es tu profesión? comerciante. ¿Cuál es tu concepto de cultura? Cultura son las costumbres de cada pueblo. ¿Cuál es tu concepto de política? Política es elegir a una persona para que ocupe un cargo. ¿Cuál es tu concepto de cultura política? Cultura política es la costumbre que dé el político para que la forma de elegirlo. ¿Cómo piensas que la cultura política influye en tu entorno? Influye mucho porque al perder un político se pierde, o al ser quitado del puesto también se perjudica el pueblo. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Pablo Emilio Bertel Conde, ¿Cuál es tu profesión? estudiante. ¿Cuál es tu concepto de cultura? El concepto de cultura es cómo que son las diferentes tradiciones que tiene cada pueblo a nivel nacional y mundial. ¿Cuál es tu concepto de política? El concepto de política son las diferentes ideologías políticas que tiene cada pueblo acerca de cómo elegir sus mandatarios. ¿Cuál es tu concepto de cultura política? El concepto sobre cultura política es la forma de cómo los votantes evalúan a cada candidato dependiendo su ideología y su forma de hacer los proyectos. ¿Cómo crees que influye la cultura política en tu entorno? Pues influye de diferentes maneras, va dependiendo de cómo cada mandatario pueda ejecutar los proyectos que da al momento de decir sus ideales. Para finalizar, puedo decir que mis conceptos personales son: de cultura es el conjunto de costumbres, tradiciones y creencias religiosas, gastronómicas e ideológicas que se transmiten generacionalmente, permitiendo caracterizar a un pueblo y diferenciarlo del resto. La política hace referencia a la división administrativa del poder, cuyo bien común es el beneficio del pueblo, y esto debe buscarlo los gobernantes que se eligen por votación popular. La cultura política hace referencia a la percepción crítica y analítica que tienen los ciudadanos de una nación sobre el ejercicio que están ejerciendo los gobernantes que han elegido. ¿Cómo influye la cultura política dentro de mi entorno? Influye directamente, porque como ciudadana que soy, me rijo por la Constitución de nuestro país y las instituciones administrativas que permiten el desarrollo del mismo. Gracias.